Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas, Sergio. Nuevo episodio. ¿Qué tal estás? Pues David, siempre respondo que estoy contento, pero hoy tengo algo en el cuerpo que me dice que este episodio va a ser complicado salir vivo de él. No sé por qué lo dices, Sergio, ni que hubiésemos hecho 8 intentivas ya de grabar este episodio, pero bueno, vamos con ello. Vamos a hablar hoy de historia, que a mí personalmente es un tema que me encanta y que no hemos traído hasta hoy. Y vamos a hablar de moral y de cómo relacionar esos conceptos. Por hacer un resumen, antes de meternos en ello, básicamente lo que queremos tratar en este episodio, Sergio y yo, es la importancia que tiene comprender de que la moral es una especie de ente que no es estático, sino que evoluciona. Igual que las sociedades evolucionan, y para eso tenemos toda la historia, ¿no? Para aprender de ello, esta moral que rige las sociedades también evolucionan con el paso del tiempo. Entonces, es un error, y aquí parte un poquito el argumento, ¿no? Los antecedentes, es un error por parte nuestra intentar comprender o juzgar los hechos históricos con nuestras normas morales actuales. Es un error que se puede ver en el modelo educativo tradicional, estatal, en el que al final se juzgan unos hechos u otros dependiendo de en qué país se enseñe o dependiendo de qué normas morales rijan esa sociedad por aquel entonces, en la actualidad, cuando se enseñe esos hechos. En cambio, la mayoría de historiadores defienden que es algo erróneo, que la historia debe comprenderse, debe entenderse y enseñarse partiendo también de esas normas morales que regían esos hechos históricos. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Pues creo que totalmente, que la moral al final es algo que evoluciona con el paso del tiempo, que hay que entender que la moral y la historia van un poco de la mano y van evolucionando. Y muchas veces miramos como con ese punto de vista estático de entender que sabemos lo que es bueno, lo que es malo, de no, que a veces no entra en nuestra cabeza y te preguntas, pero ¿cómo este tío, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, pero cómo Aníbal estaba ahí en medio de Roma y quería invadir Roma y acabar con ella? Entonces no entendemos ese contexto, aparte de que la versión que nos ha llegado es sesgada, que es otro punto en los que entraremos, porque al final Aníbal fue derrotado. ¿Quién te lo ha contado? Los romanos. ¿Qué te van a decir? ¿Que Aníbal era un ser de luz y de amor? Pues no, los romanos estaban acojonados con Aníbal. ¿Qué te van a contar? Entonces creo que hay que entender eso, ¿no? El tener pues esa picardía y ese punto de vista un poquito más de entender el contexto y juzgar la historia, pues eso, con todos los componentes que la componen, valga la redundancia, y entender que la moral es una parte fundamental. De hecho, podemos ver muchísimos ejemplos, ¿no? Hasta el día que nos encontramos hoy. Las sociedades antiguas derrocaron, ¿no? De alguna forma a sociedades caníbales, incluso, donde el canibalismo era socialmente aceptado. En cambio, las sociedades antiguas, que vieron esto como un retraso social y moral, tenían aceptado la esclavitud entre sus normas morales, por decirlo de alguna manera. En cambio, sociedades más modernas, como la Edad Media, la sociedad feudal, erradicaron, muchas de ellas, esta esclavitud, pero en cambio seguían teniendo algo que hoy en día, cosas, vemos totalmente injustas, totalmente inmorales, y que seguramente dentro de 500 años, cuando nos estudien a nosotros ahora mismo, verán de que muchos de nuestros comportamientos eran totalmente inmorales. Pero no tendría sentido de que lo intentasen comprender o juzgar desde su punto de vista. Al final deben entender de que hoy en día tenemos estas normas morales y son las que tenemos. Y no podemos pensar qué pensarán o qué modelos o reglas sociales tendrán dentro de 500 años o viceversa. Y voy a poner un ejemplo un poco controvertido, David, que al final es el que siempre sale para explicar esto, que es el nazismo. O sea, al final, si tú piensas que todo el mundo que estaba en esa sociedad nazista no pensaba que estaban haciendo las cosas bien, estás muy equivocado. O sea, al final ellos tenían un fin por encima de todo, que era demostrar que esa raza era superior y esa moral
por así decirlo, estaba subordinada a esa raza superior. Entonces, esa superioridad de raza justificaba las acciones que hacían. Y ellos no pensaban que estaban actuando mal. Y eso es algo que hay que entender. Al final, una pregunta, creo que sale en una de las charlas de Jordan Peterson con Joe Rogan, al final, si tú piensas que la Alemania nazi no ibas a ser nazi, pues si te crees un ente de luz, allá tú. Pero tienes que entender el contexto que está rodeado, qué está aceptado, cuáles eran las conversaciones, qué se veía bien en la sociedad, cómo te enseñaba la educación, que al final todo eso, ese contexto histórico, educación, sociedad, te condiciona la manera de percibir la moral. Totalmente, Sergio. Por volver al ejemplo que he puesto anteriormente, hemos hablado de la sociedad esclavista, ¿no? Al final, la sociedad esclavista antigua mostraba una superioridad moral sobre otras sociedades más antiguas como las primitivas, al suprimir, por ejemplo, el canibalismo. Empezaron a respetar la vida de los ancianos, a conservar la vida de los prisioneros, que entonces se asesinaban directamente, a establecer relaciones sexuales monogámicas, que entonces tampoco había, que ya hablamos en el episodio anterior también de esta cultura monogámica que tenemos hoy en día. Pues nos viene un poquito de este contexto histórico, a descubrir el concepto de responsabilidad moral. Pero, a su vez, la sociedad esclavista antigua también tenía prácticas morales que son abandonadas posteriormente por sociedades posteriores, como puede ser la esclavitud propiamente dicha. Si nos vamos a ilustres que todo el mundo conoceremos, como Aristóteles o Platón, donde a día de hoy estudiamos y respetamos todo lo que nos tenían que decir sobre la ética y la moral, nos olvidamos de que Aristóteles y Platón, y más Aristóteles, que encima se reafirmaba, veían la esclavitud como algo positivo. Aristóteles defendía de que había hombres libres por derecho, por nacimiento, y hombres esclavos por nacimiento. Esto creo que es súper importante entenderlo, David. Al final, ese contexto, es que volvemos a la misma palabra, contexto, contexto, contexto. Pero es que si no lo entendemos, al final vamos a estar juzgando la historia erróneamente. Y al final es un poco el propósito de este episodio, el saber que el contexto, vuelvo a repetirlo, soy muy pesado, contexto, es lo que determina cómo se forma esa historia y cómo se actúa en ese contexto histórico. Y también me gustaría decir otra parte de la historia, que es al final el cómo nos llega a nosotros, ¿no? El entender que la historia está cargada de subjetividad y de sesgos. Lo he comentado antes, pero al final la historia te la cuenta el bando vencedor. La historia no te la cuenta Aníbal, que cae derrotado en Roma. La historia te la cuenta Publio Cornelio Escipión, que derrota a Aníbal y que firma la paz con Cartago. Y el Imperio Español es otro ejemplo, que al final, con el problema de las sucesiones y de los reyes, pues se acaba dividiendo y la historia no te la cuenta el propio Imperio Español, sino que te la cuentan otras versiones. Por eso la leyenda negra, la famosa leyenda negra de que los españoles son unos asesinos y unos conquistadores malvados. Eso es, Sergio. Y la leyenda negra ya no solo tiene que ver con la conquista de las Américas, sino también con la Inquisición, ¿no? Y todo lo que nos acompañó esos siglos. A mí, yo me preguntaba, ¿no? De pequeño, oye, ¿qué pasa? Que los españoles hemos sido siempre los malos. Y, oye, cuando hablaban del Imperio Romano, de Alejandro Magno, joder, me lo vendían a mí en los libros de historia oficiales, que me lo vendían como luchadores, conquistadores, hombres de bien, hombres de paz incluso, ¿sabes? Y dijo, joder, pues somos los malos siempre, ¿no? Y claro, luego te pones a leer un poquito más y a profundizar y al final cada país defiende su imperialismo, ¿no? Mi imperialismo es el bueno, pero el tuyo es el malo y viceversa. Al final Alejandro Magno, Aníbal, que tú lo has comentado, Hernán Cortés, fueron conquistadores de su época y los valores morales que regían en esa época era lo normal. Antes de grabar te ponía el ejemplo de la época de Japón, de los samuráis, de la época Son Goku, que duró pues, más de 200 años. Y yo conocía un poco los samuráis y últimamente pues, me he informado un poquito más. Y bueno, estuvieron en guerra civil durante muchas décadas, asesinándose entre ellos, pero matándose. Y al final, pues como suele pasar, ¿no? Quedó el más fuerte y fue un poquito el que unificó Japón. Pero es que entonces no podemos decir que es que los samuráis, los japoneses, eran malísimas personas, ¿no? Es que era lo normal, era lo que regía esas sociedades hoy en día. O matabas o morías. Es triste, es duro,
pero es como funcionaba el mundo. Eso es, te pongo el ejemplo de Marco Aurelio, que aquí somos muy fans del estoicismo y le defendemos a capa y espada por su faceta de filósofo, pero al final es un tío que estuvo en las fronteras de Roma intentando defenderlas y expandirlas contra los pueblos bárbaros y matando, vamos, solo tienes que ver la Gladiator, la película. Pero mira, una cosa que has dicho ahora, y justo hablamos de esto, ¿no? Dice, pueblos bárbaros. Claro, pero eran así conocidos, o la historia nos los ha enseñado así, pero sí, entramos. Ahí voy. Al final, la palabra bárbaro pues tiene una connotación, ¿no? Como negativa, hombre salvaje, que no están socialmente estructurados, y siempre vemos como los bárbaros como los otros. Y por rescatar el tema de la leyenda negra, que ya hemos hablado antes, me sirve para ejemplificar un poquito lo que hemos hablado hasta ahora, Sergio. Básicamente, pues la mayoría de nosotros, ¿no? Crecimos con el aprendizaje de que en la conquista de las Américas, en la Inquisición y todo esto, pues el Imperio Español fue el malo, ¿no? En la historia, y malo entre comillas. Y al final los indígenas eran el equipo bueno, ¿no? Y no digo que uno sea bueno y el otro malo, que se tenga que cambiar los roles, ni mucho menos. Digo que vamos a intentar entender de manera lo más objetiva que podamos, porque al final la objetividad va a ser imposible de conseguir, pero vamos a intentar ser neutrales y entender qué pasó ahí. Al final, en los pueblos mayas, aztecas de esa época, estaban regidos por una tiranía, por unas tiranías muy brutales, en el que cada día se sacrificaban cientos y miles de esclavos, en el que literalmente, Sergio, se les abría en canal y se les sacaba el corazón. Por lo tanto, esos hechos hay que tenerlos en cuenta. Es decir, no es que fuéramos nosotros y les jodiésemos la fiesta y ellos eran los buenos. Y tampoco estoy diciendo que fuera al revés, que nosotros fuéramos los buenos y fuéramos a enseñarles cómo había que vivir, ni mucho menos. Simplemente digo que a veces es necesario entender las dos partes de la historia para acercarnos lo máximo posible a esa objetividad que, como digo y como repito, va a ser imposible. Pero no caigamos en la trampa de posicionarnos por 4 contextos históricos que nos han contado personas ultramente sesgadas, de querer, digamos, juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque por aquel entonces las conquistas eran la norma de cualquier imperio y cualquier país. La norma. Y ya no solo del Imperio Español. He hablado antes, hace nada, de Japón, de los samuráis. O conquistabas o te conquistaban. No había término medio. Y no te pusieras a dialogar porque no te iban a hacer mucho caso. Eso sí, hay que entender también que los indígenas, su moral les decía que hacer sacrificios era lo que había que hacer para tener contentos a los dioses. Al final, pues su moral les decía que había que hacer eso, que eso era lo correcto, que esa era la forma correcta de actuar. Y hay que entenderlo también y no juzgarlo, que es lo que llevamos recalcando todo el podcast, con la moral actual, con lo que sabemos ahora, porque entonces estamos cometiendo un error muy grave. Lo que pasó ahí, y es... vamos, me ha venido perfecto para explicar esto, Sergio. Hemos dicho al principio del episodio de que la moral avanza según avanzan las sociedades. Y ahí pudimos ver 2 sociedades totalmente diferentes, separadas por un océano gigante, en el que se encontraban en momentos históricos diferentes y, por lo tanto, momentos morales muy diferentes. No tiene nada que ver la moralidad que regía los pueblos mayas o aztecas, o los cientos de pueblos que había por aquel entonces, de la moral cristiana o la moral de la Edad Media. Entonces, no pretendamos ahora partir todos los hechos históricos bajo el mismo patrón actual, que es que, claro, obviamente asesinar está mal. O sea, no vamos a ponernos a justificar los asesinatos o la violencia. Simplemente tratamos de entenderlo, por qué ocurrían ese tipo de hechos, y que al final, si no lo hubiesen hecho los españoles, lo hubiesen hecho los portugueses o los ingleses. Eso creo que es muy importante. Y siguiendo este razonamiento, alguien podría decir, vale, y entonces si la historia la tengo que entender con ese contexto, no puedo aplicar mi contexto actual porque sería juzgarlo de forma errónea. ¿Para qué sirve la historia, no? En esta búsqueda constante de utilidad a todo, ¿para qué sirve? Pues, a ver, aparte de que la historia a mí me parece pues un campo donde ahondar increíble, donde puedes aprender de la experiencia de otras muchas personas, pues al final es eso, aprender de la experiencia. Y hay una frase que lo resume a la perfección, que es esa famosa frase de quien no aprende la historia está condenado a repetirla. Y ojo,
Esto no significa que la historia se repita tal cual, que aquí me gusta añadir un matiz, y es, la historia no se repite tal cual. Hemos dicho que el contexto histórico es diferente, que la moral va a ser diferente, pero sí que es verdad que hay ciertos sucesos o ciertos patrones que podemos encontrar en la historia y podemos aprender de ellos. Y me voy al ejemplo, ahora estamos en plena pandemia y vuelvo a rescatar a don Marco Aurelio, que somos muy fans aquí del emperador y le sacamos en constantes ejemplos. Pero es que durante su reinado él mismo sufrió una peste, incluso peor, la peste antonina, que la pandemia que estamos sufriendo en el momento de grabar este episodio. De hecho, la peste antonina se cree que fue la causante de la muerte de su hermanastro, Lucio Vero, con el que gobernaba, que era coemperador, los primeros coemperadores de la historia. Que esto, ya por lanzarle una florecilla más a Marco Aurelio, tenía todo el poder y decidió compartirlo con su hermanastro, o sea, para que veáis hasta qué punto lleva la justicia. Pero no, este episodio no va de lanzarle florecillas a Marco Aurelio, como he dicho, sino que va de la historia y la moral. Y al final, pues lo que quería decir en esta idea, ¿no? Con el ejemplo de Marco Aurelio, es que posiblemente la peste antonina se parezca bastante al COVID-19, aunque no sea una repetición cíclica de la historia, sí que se está repitiendo algo y podemos aprender de esa experiencia. Sería muy iluso por nuestra parte no aprender de otras sociedades que pasaron una pandemia. Entonces, vamos a aprender de eso y ya, David, última idea. O sea, quien haya sobrevivido hasta aquí, enhorabuena, mil dieces y un aplauso. Y la última idea al final de la historia que queremos destacar, que va a dar para un futuro podcast, ya lo aviso, es que algo sea tardío no significa que sea mejor. Que es esta idea de que porque estemos en el 2020, bueno, 2021 ahora, es que el progreso es el máximo. O sea, que antes de la historia nos han dicho cosas mejores que ahora. Entonces esa idea para mí es errónea, ¿vale? Ya debatiremos, presentaremos puntos de vista del progreso de diferentes filósofos. Esto me recuerda un poquito a la falacia de la democracia, ¿no? Que se da por hecho de que la opinión de la mayoría es la correcta. Y va un poquito, o sea, por ahí también, que damos por hecho de que, como tú dices, que si lo nuevo va a ser siempre mejor, o donde esté la mayoría va a ser lo mejor. No, recordamos de que la Alemania nazi, la mayoría de la población alemana apoyaba a Adolf Hitler. Eso es, y que la Alemania nazi estaba justo en el momento en el que eras un alemán nazi, era el último momento de la historia. Entonces podrías caer en el pensamiento de que era el máximo progreso, esa sociedad alemana. Pues David, yo para cerrar me gustaría dejar con una frase. Respecto a la historia, yo me considero bastante escéptico por todo lo que hemos dicho ahora, que al final nos llegan versiones de los ganadores, y me gustaría cerrar precisamente con una frase de Arcesilao, que es un filósofo escéptico, que dice: unas cosas parecen más probables que otras, pero la verdad es inalcanzable. Entonces, en esta historia yo creo que la verdad es casi imposible, por no decir imposible de alcanzar, porque te va a llegar una versión y que tengas esa visión más amplia y ese pensamiento crítico al final que abogamos por en el podcast para juzgar y entender la historia. Pues yo me quedo con una reflexión que creo que se hagan los oyentes, y es que si hubieses nacido en la Alemania de los años 20-30, las probabilidades dicen que hubieses sido nazis. Entonces, reflexionar sobre ello, porque muchas veces nos creemos que estamos fuera de la historia, ¿no? Y que desde nuestro punto de vista vemos todo más bonito y más claro, pero eso lo dirán también de nosotros dentro de 100 años, seguramente. Así que nada, también nos gustaría conocer si este capítulo os ha servido para la siesta o os gustan los temas de historia, porque bueno, a Sergio y a mí nos gusta particularmente. Así que si os gusta que hablemos sobre historia o sobre un contexto histórico en particular, dejárnoslo por los comentarios, porque nosotros pues encantados de preparar ese tema, de aprender y de traeros un poquito las perlitas de esos momentos históricos y seguir aprendiendo juntos. Eso es, nada más que añadir, David. Pues nada, Sergio, nos vemos en el siguiente episodio, que ya será entrevista y nos vemos pronto. Eso es. Adiós. Adiós.